Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Primero que nada, muchas gracias por la invitación a este evento. Es para mí un honor estar ante tan, no sé, personajes grandes en el tema del dolor y medicina paliativa. Creo que es fácil reconocer a las personas que han tenido una trayectoria dentro de esta historia y que han ido luchando desde cada campo para poder ir extendiendo más el conocimiento acerca del dolor y de los cuidados paliativos, así como de su importancia en la medicina actual. Creo que es relevante retomar esta parte en la que decimos que la medicina se vuelve a centrar en el paciente, porque reconocemos en el paciente a la persona principal que nos va a ir indicando sus necesidades y que dejamos de lado un poco esta visión paternalista en la que creíamos que era lo que necesitaba el paciente. Es de nuevo momento de retomar esta parte en la que el paciente es el que nos dice qué necesita, qué requiere y en qué condiciones desea que se puedan llevar a cabo estas intervenciones para el manejo de sus padecimientos que le estén condicionando deterioros importantes en la calidad de vida. Si bien el dolor es uno de los principales síntomas que pueden llegar a deteriorar la calidad de vida de una persona, además de, como comentaba la doctora, del insomnio, de la ansiedad y la depresión, también por el impacto social, económico y familiar que representa este síntoma en las personas. Cuando una persona está teniendo dolor de manera crónica, se aísla, deja de convivir con su familia, pierde tiempo de calidad que puede estar teniendo con sus hijos, con sus familiares, con sus amigos, o incluso hacer las cosas que normalmente les gusta realizar, como ir a la iglesia, tejer, bordar. Todo eso nos hace de nuevo voltear a ver en qué parte del camino nos perdimos y hacia dónde tenemos que regresar para poder encumbrar de nuevo al paciente como la persona principal en el tratamiento. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Yo he opinado, y en FUCAM tenemos la visión de hacer un equipo transdisciplinario que nos permita poder abordar al paciente desde diferentes visiones y disciplinas, dejar de hacer esfuerzos aislados y empezar a hacer esfuerzos conjuntos para que el paciente pueda acceder de una manera más oportuna, de una manera con mejor calidad y de una manera que se sienta más fluida al ser revisado por diferentes especialidades. En FUCAM hemos optado por conformar un consejo de cuidados paliativos en el cual sesionamos a los pacientes, y de esta manera nos permite reconocer las diferentes necesidades que pueda tener respecto a nutrición, a psico-oncología, a tanatología, a fisioterapia y rehabilitación. Es decir, exponemos a los casos que consideramos que pueden llegar a beneficiarse muchísimo por estas intervenciones, y entre todos optamos por un plan de manejo que lo pueda llevar de nuevo a tener una calidad de vida adecuada. Volver a empoderar al paciente y que retome esta parte en la que la enfermedad no lo representa, sino que es una parte que está formando de él, pero que puede seguir siendo la misma persona que ha sido hasta este momento de su vida. Esto se logra con toda la intervención del equipo, con reconocer al paciente como una persona, que yo creo que es la parte también importante cuando hablamos acerca de volver a poner al paciente en el centro, es decir, poner a la persona en el centro y dejar de verlo como un padecimiento, sino como una persona que está integrada, como una parte espiritual, social, emocional, que necesita de nuestra comprensión, apoyo y acompañamiento. Doctora Santiago, ¿usted diría que esta perspectiva de dejar al paciente en el centro no ha ocurrido en los últimos años entonces? O sea, que nos hemos enfocado en otras variables, tal vez en perseguir un diagnóstico, un resultado histológico, tal vez algún marcador tumoral, pero no necesariamente en las necesidades personales de este paciente que está teniendo un perfil individual y único a lo largo de su trayectoria clínica. ¿Es así? Así lo considero. Creo que fuimos dejando de lado esa parte, y por eso coincido con el maestro Garduño, que él nos dice que en cuidados paliativos es la reivindicación de la medicina, porque volvemos a ver al paciente como una persona y no solo como un diagnóstico. Muchas gracias, doctora. Vamos a continuar con el doctor José de Jesús Salvador Villafaña Tello. Él nos va a hablar acerca de los retos a los que se enfrentan médicos y enfermeras para combatir el dolor crónico. Doctor Villafaña, adelante.
Muy buenos días o buenas tardes tengan todos ustedes. Agradezco mucho, infinitamente, a la Academia Nacional de Medicina el que nos hayan invitado en conjunto con la Asociación Mexicana de Instituto y Tratamiento para el Dolor, el Universal y su médico. Creo que todas las asociaciones y los participantes aquí somos fundamentales, piezas claves dentro de algunos, porque hay mucho más en el país, y entonces extenderemos y explicaremos lo que está aconteciendo. Su servidor, orgullosamente, me acabo de jubilar del Instituto Mexicano de Seguro Social después de ser 35 años miembro activo, así como colaboré dentro de lo que es la parte integral del funcionamiento de la Clínica del Dolor y Cuidados Paliativos en una política pública dentro del propio IMSS, orgullosamente IMSS, y por lo tanto toda la trascendencia que existe. Hemos hablado a todos los tomadores de decisiones, legisladores, asociaciones, y cómo le podemos hacer para poder ver un tema tan importante como los retos que se enfrentan los médicos y enfermeras para combatir el dolor. Quiero comentar a ustedes que el propio IMSS, bien mencionaron hace rato, por la misma estructura que tiene, infraestructura, como tal, fuimos llamados desde el año 2007 para trabajar ante el anteproyecto de reforma de ley en una forma directa en lo que es la Cámara de Diputados, en el 2009 de senadores, y así sucesivamente, y el CENETEC, que son las guías de práctica clínica, se realizaron a través del IMSS el 70% de ellas, y por lo tanto construimos las guías de práctica clínica 2010, 2011, 2014, 2018. En el 2014 empezamos a trabajar en forma conjunta como representante del IMSS en lo que es en el acuerdo de obligatoriedad. Todo esto tiene su fundamento como tal, así como la parte, y de ahí estuvimos capacitando al interior del país vía Consejo de Salubridad General en conjunto con el Instituto Mexicano del Seguro Social. Exploramos a México, ¿sí? Todas las instituciones públicas y privadas, y insisto, Secretaría de Salud federal, estatales, ¿sí? Dentro Marina, Naval, y estando en algunos momentos como profesor titular o profesor adjunto del propio Consejo, así que nos sentamos en las bancas a ver las necesidades de México, conocemos precisamente qué es lo que está pasando ante todo. Y entonces nos damos a la tarea precisamente el día de hoy, no nada más hablar de cómo se enfrentan los médicos, las enfermeras para combatir el dolor. Gracias. Y por lo tanto, cómo interactuamos con la Fundación Nacional Mexicana de Medicina Paliativa, hace que año con año esa fundación se creó en el 2020, posterior de la capacitación durante muchísimos años dentro del Seguro Social, y lo que acabo de mencionar, el Consejo de Salubridad General, y está integrada en la forma interdisciplinaria por varios actores asistenciales y también de la vida pública. Okay, gracias. El poder hablar de dolor crónico, pues, ya se habló durante toda la mañana de lo que existe aquí. El dolor crónico, aquel que se presentan así como todas las enfermedades antes de 15 días o después de la manifestación y la recuperación de la rehabilitación hasta 6 meses, pues nos centramos nada más en 3 meses para que de ahí en adelante esté el dolor crónico. Ya habló hace rato el doctor Lemos del dolor agudo postoperatorio, etcétera, y de tal forma que afecta aproximadamente el 20% de todas las personas del mundo. Esto es alarmante, representa una quinta parte de las visitas al médico, y por lo tanto, 1 de cada 4 personas, ¿verdad?, va a tener un dolor crónico. Como tal, el 64% del paciente sufre de dolor crónico y lo describen como un dolor muy severo. Problema grave a nivel mundial. ¿Qué es lo que estamos haciendo en México para poder entender cada uno de estos temas? El dolor va acompañado de dolor físico, social, emocional y espiritual. Mencionaban hace rato, la medicina debe estar centrado en el paciente, no nada más en el paciente. Yo a través expondría y diría que también va en la familia. La familia no se puede separar, porque el dolor también trae trastornos a la familia. Entonces, por lo tanto, centrémonos en el paciente y en la familia. Cuando hablamos de una relación médico-paciente, mejor deberíamos decir, cuando es el médico, la enfermera, la trabajadora social, la tanatóloga, el psicólogo, etcétera. Y cuando hablemos del paciente, pues hablamos de la familia. Y entonces podemos hablar en una forma conjunta de todo lo que está aconteciendo. Con esto vemos que la principal causa, ¿verdad?, en este dolor crónico tenemos los años vividos con discapacidad en todo el mundo.
¿Les ha soñado, les suena algo que el primer lugar es el dolor lumbar crónico, el que 70% de ellos, y a través de las incapacidades, que es un exceso de presupuestos, se está bajando y todo se tiene en la consulta médica? En segundo lugar tenemos los trastornos depresivos mayores. La pandemia nos vino a cambiar a todos, hoy es un reto a nivel mundial y además el asociado, comentaban hace rato los personal médico, legisladores, que pues, esto condiciona precisamente la no atención del dolor y sufrimiento. Otras de las causas frecuentes van a incluir lo que es el dolor de cuello crónico. Esto está sacado directamente en la clasificación. Mejor deberíamos de decir, todo lo que acontece en cabeza y cuello, pues son cefaleas, ¿sí? Así tan sencillo. Y se incluyen las migrañas, tenemos dentro de esta clasificación osteoartritis, otros trastornos musculoesqueléticos, dolor de cabeza por uso excesivo de medicamentos. Y entonces aquí, pues no vamos a la consulta médica, habitualmente me duele algo y empezamos a automedicarnos, ¿no? Otro problema que tenemos que atender. En la clasificación internacional, en el CIE-11, ¿sí?, realmente se tiene que llevar a cabo, sí, pero no lo aplicamos tampoco. Entonces tenemos que conocer en qué consiste el CIE-11 y por lo tanto en esta política pública poder clasificar las diversas enfermedades como enfermedad que se toma en cuenta para poder hacerlo más específico. Hoy en día no se tiene un registro nacional en cuidados paliativos, así como no se tiene el registro nacional de cáncer. Bueno, pues debemos de trabajar. Al fin utilizamos este foro que nos invitaron directamente a la Academia Mexicana Nacional de Medicina, así como los eventos que hemos organizado al interior del país en congresos internacionales donde han estado los tomadores de decisiones. Por eso el motivo de decir, hemos tenido la anuencia y el aval precisamente de la CONAMEGE, de diversas asociaciones federales, como la Federación de Médicos Especialistas y Residentes, son 49 de médicos familiares, el Consejo de Medicina Familiar, el Consejo Nacional de Certificación de Anestesiología, COMEFIR, que es el Consejo de Medicina Física y Rehabilitación, la Asociación de Pediatría, Geriatría, entre otros. Estos lo menciono porque ellos están ávidos precisamente de capacitar en México a todos los profesionales de la salud. Mencionaba hace rato en relación al CIE-11 las diversas enfermedades, cómo se clasifican hoy en día, cómo debemos de tenerlas presentes. El reto, el dolor crónico, sí, cómo afecta al médico y a la enfermera, y no nada más nos deberíamos centrar en ellos. Nos afecta mucho, porque en las escuelas y facultades de medicina jamás nos dijeron cómo tratar el dolor ni qué son los cuidados paliativos, ¿sí? Y por lo tanto, en todo esto, en alguna vez fui funcionario público también, en el 2020, en la Ciudad de México, a cargo de la educación. ¿Qué hacer? Y cuando tuvimos que poner en orden a lo que es a lo que son las instituciones, como el CETIS y los CEBETIS, ejemplo, y otros institutos patrulla, en donde nada más daban un curso de enfermería, pero no lo aplicaban en hospitalización dentro de otras cosas. Entonces, este foro como la Academia es importantísimo para poder ser un centro regulador y además impulsar lo que está aconteciendo en México. Tenemos algunos datos del INEGI. En el 2017, el 27% de los mexicanos mayor de 7 años presentaron dolor, al menos una vez en los 3 meses previos, y es más frecuente en adultos mayores. El Estudio Nacional sobre Salud y Envejecimiento en México señala que el 41.5% de los adultos más de 50 años de edad reportó sufrir dolor y que la prevalencia de dolor aumenta conforme a la edad. No sé ustedes, pero pues yo ya estoy envejeciendo, y a ver quién va a envejecer en una historia natural de la enfermedad. Por lo tanto, ya también el estrés nos genera dolor, ¿no? Y ya hablé hace rato en relación a estadística de severidad e intensidad del dolor. El dolor se reportó que fue más frecuente en mujeres que en hombres, del 48.3% contra el 36.6%. Por lo tanto, tenemos un gran desafío para el personal de salud. ¿Cuáles son las barreras del médico? La falta de conocimiento sobre los opioides. Hemos ido, cuando fuimos en caravana, a ver qué es lo que está pasando en varias dependencias de hospitales en el interior del país, como mencioné. ¿Qué creen? Tenían repletas o tenían medicamentos ahí sin usar. Problema grave. Y entonces tenemos al paciente con dolor y no sabemos cómo utilizar los diversos fármacos.
Actitudes negativas hacia su prescripción y sus habilidades adecuadas para poder evaluar el dolor, mal alivio del dolor. La comunicación, las conductas de afrontamiento y la educación sobre el dolor son papeles que desempeñan importantes en lo que es la educación. No podemos implementar sin educación y se nos había exigido por muchos años, no me dejarán mentir los colegas, pues hay que implementar, sí, pero ¿cómo vas a implementar algo si pues no tienes educación, no educas, no capacitas y además te toca de carácter obligatorio? Barreras relacionadas con los pacientes, la falta de comunicación y los temores injustificados a la adicción. Yo no tomo medicamentos, no quiero porque me voy a volver adicto, ¿sí? Si Dios sufrió, pues yo también, y entonces se vuelven mártires. Hay que centrarnos y conocer todo esto para poder orientar a los pacientes, a los familiares, pero también a los equipos de trabajo, porque el médico que llega o el profesional de la salud llegan a las instituciones y se colapsan. Ven el tipo de pacientes, ven las necesidades y además adolecen, que es la formación académica en materia de dolor de paliativos. Es por eso la importancia que existe. El propio sistema de atención de salud puede obstaculizar el alivio del dolor debido a las limitaciones prácticas de la comunidad y el temor al escrutinio regulatorio por parte del médico. Muchos de ellos ya tienen médicos, hace rato comentaba en la parte regulatoria, pues esto es necesario y lo pueden hacer los médicos generales, los odontólogos, bueno, y el médico pasante en servicio social dentro de otros, así como los veterinarios para poder prescribir medicamentos. Pero no lo hacen. ¿Por qué? Porque no quieren hacer lo que es el recetario electrónico, los trámites. Si hoy en día observamos cuántos médicos egresados que somos, ¿verdad?, en México, de dolor, de paliativos, de intervencionismo, etcétera, muy pocos son los que tenemos recetarios de opioides. ¿Y por qué sale en primera línea el anestesiólogo? Porque son los que utilizan el fentanil para dolor agudo postoperatorio. Y entonces debe de haber una comunicación efectiva. Tenemos una matriz de riesgos que tenemos que resolver, sí, en la parte educativa, en la parte, en este caso hablando de medicamentos y varias barreras que resolver. Esto ya no lo voy a mencionar, estos son datos que sabemos que hay pocas clínicas del dolor, que hay pocas unidades de cuidados paliativos y que se está trabajando mucho en México para poder ver. Tenemos la parte regulatoria, toda persona tiene derecho a la promoción y a la salud, por supuesto, y el artículo 226, no me meto en esto, pero son de las bases normales, de las bases legales que no nos podemos brincar como profesionales de la salud. El derecho a la salud es un derecho humano. Y aquí y en todos los foros en donde estemos presentes, el hecho de no estar tratando el dolor, los cuidados paliativos en los niños adultos y adultos mayores en lo que corresponde, por lo tanto se debe de tipificar en el área, ¿sí?, como actos de tortura. Y entonces tendremos que trabajar todos para poder llevar todo esto a la atención de los pacientes, de los familiares, pero a los profesionales de la salud, que es el tema que me tocó. ¿Cómo hacer para educar y capacitar a todos ellos que tienen miedo? Sí, tienen miedo y nos estamos enfrentando. Aquí en estas capacitaciones vemos a quien no conoce a nuestro buen amigo médico anestesiólogo de formación, ¿sí? Y que para mí es el padre en voluntad anticipada en México, ¿sí? Pueden ustedes ver, y además falleció con nosotros. Él dijo, ojalá y pueda tener cáncer, y falleció como tal. Bueno, y en esta parte vemos, ahí está el COVID, la residencia médica de diversas disciplinas en México. Cuando estuve en la vida activa en el Seguro Social, la primera residencia médica que se formó con interdisciplina, médicos por la Universidad de Guanajuato, que son médicos familiares, así como geriatras, médicos de rehabilitación, de anestesiología, entre de otros, y lo que hemos podido contribuir, y así como la parte asistencial, la parte del médico, la enfermera, dentro de otros, un trato personalizado, y acabamos de firmar un convenio, la Fundación Nacional Mexicana de Medicina Paliativa, que es una parte no lucrativa, una asociación de tipo social, 100% educativa. Acabamos de firmar ahorita en enero una vinculación con la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla en la vinculación de la educación, ¿sí?
para impulsar todo lo que es la parte educativa, no nada más enfermería, a todas las especialidades médicas y así como maestrías, etcétera. Es algo que tenemos por el personal que se encuentra capacitado de todas las demás instituciones dentro de la propia fundación. Y agradecer infinitamente nuevamente a los que nos invitaron, porque todos jugamos un papel fundamental. Como hemos estado en el Senado de la República o en Cámara de Diputados impulsando todo esto, les hemos dicho, cualquiera de nosotros es responsabilidad de cada uno. La suma es lo mejor que podemos hacer para poder contribuir en la formación de un ejército paliativista. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Villafaña. Vamos a pedirle ahora a la doctora Kenia Sosa Sánchez que nos hable acerca de los avances en el manejo del dolor en pacientes pediátricos. Todos los que nos hemos dedicado a dolor durante mucho tiempo y otros colegas de áreas afines, sabemos que los pacientes pediátricos tienen además retos muy específicos. Hay cuestiones regulatorias, hay temas de medicamentos que se aprueban después de ser aprobados en adultos, pero pueden pasar años para que lleguen este tipo de recursos y posibilidades a los pacientes pediátricos que igualmente sufren. Y hay niños que también se enferman, por supuesto, y algunos gravemente, y otros más también fallecerán que están justo en cuidados paliativos. Así que la doctora nos va a dar este tema. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias a todos, gracias por la invitación, gracias a la Academia Nacional de Medicina. Es para mí un gran honor estar aquí y sobre todo pertenecer a una mesa con maestros tan importantes, gente que nos ha marcado en nuestra formación. ¿Cuáles son los avances en el manejo del dolor del paciente pediátrico? Es algo que nos toca ver. Con respecto al nombre de esta mesa es poner al paciente en el centro. En el caso del paciente pediátrico, sí, es poner al paciente en el centro, pero también es poner al cuidador. El cuidador primario es tan importante como nuestro paciente. Muchas veces el cuidador primario también es aquel que sostiene a la familia. Muchas veces el cuidador primario también deja de trabajar por intentar estar cuidando y dándole la mejor atención a nuestros pacientes. No nada más tenemos que asegurar al paciente en el centro, también su entorno económico, su cuidador, y abordar o tratar de hacer que tenga acceso directo al tratamiento y a un diagnóstico rápido. ¿Cuál es el tipo de dolor en los niños? En los niños, como ya vimos, el tratamiento del dolor, el tratamiento y alivio del dolor es un derecho humano independientemente de la edad que tenga el paciente. 1/3 de la población mundial es de menos de 18 años, por lo tanto, una gran cantidad de pacientes que tenemos pueden estar sufriendo esto. Y ahora tenemos muchos que se llaman, a partir de los años 2000, nativos digitales, en donde ellos tienen el dominio del lenguaje de las computadoras, los videojuegos y el Internet. Este es un factor importante también para poder avanzar en cuanto al control del dolor crónico. El 90% de los niños hospitalizados sufren de dolor y ansiedad, miedo, en cada una de estas hospitalizaciones, y menos del 60% les manejan o les tratan o les dan el manejo adecuado. A veces hay lugares en los que sí intentan manejarlo y lo manejan, pero de manera inadecuada. Y tenemos que recordar algo muy importante, porque estamos hablando de un adulto en desarrollo, estamos hablando de un niño. El impacto del dolor en el desarrollo de los niños es un impacto a corto, mediano y largo plazo. Deja secuelas. Y como nos dice la definición del dolor, es una experiencia, ¿sí? Es todo lo vivido. Si nosotros no cuidamos esa experiencia en el paciente pediátrico, sí va a tener impacto y va a tener un gran impacto en su desarrollo social, en su desarrollo físico, en su desarrollo mental. Es importante el dolor en el paciente pediátrico. ¿Qué le puede doler a un niño? Todo, lo mismo que a un adulto. Puede tener dolor agudo, el que está relacionado con algún evento quirúrgico, puede tener dolor por procedimientos, desde la toma de sangre, desde el tamiz neonatal, desde el tamiz del talón, ¿sí? Puede tener dolor agudo también por traumatismos, cuántos niños se caen, se lastiman. El dolor crónico también existe en el paciente pediátrico, en pacientes con cáncer, en pacientes con enfermedades inmunológicas, enfermedades como artritis reumatoide, lupus eritematoso, fibromialgia en el paciente pediátrico y también secuelas
por el tratamiento, secuelas, dolor neuropático por el uso de vincristina, por el uso de muchos medicamentos de quimioterapia, y a lo mejor el niño se salva del cáncer, pero también le quedan secuelas por el tratamiento, y estas secuelas no hay que dejar de verlas. Y también existe el dolor crónico agudizado, es aquel que agudiza un dolor que ya tenemos bien controlado, un dolor crónico que ya tenemos manejado, pero que de repente puede salirse por alguna de las razones. Otra de las limitantes que tenemos en el paciente pediátrico también es la evaluación del dolor. A diferencia del adulto, no siempre el niño tiene la capacidad de decirnos dónde le duele o qué cantidad o qué intensidad de dolor tiene. Existe para esto, afortunadamente se han desarrollado escalas. Estas escalas nos ayudan a saber si el niño, a través de su conducta, está manifestando incomodidad o dolor. Y esto es muy importante conocerlo. Por eso es parte importante en la capacitación del dolor en el paciente pediátrico. Las escalas autoevaluativas son aquellas que se pueden utilizar en los pacientes que ya verbalizan, en pacientes que conocen los tamaños o las diferencias entre los colores o las diferencias entre los números. Pero estos son niños que estamos hablando a partir de los 7 años. En las escalas conductuales son las que vamos a utilizar en los pacientes preverbales, todos aquellos pacientes de menos de 3 años que no tienen un lenguaje como el paciente adulto. Y en todos aquellos pacientes que tienen problemas para la comunicación, como sordomudos, pacientes con espectro autista, ¿sí?, y pacientes con parálisis cerebral infantil. Por eso es tan importante conocer la evaluación y saber la evaluación del dolor en los pacientes, este tipo de herramientas que nos ayudan a saber qué tanto de dolor tienen o no. Y, por supuesto, que el dolor también se ve. Y esto se ve a través de los signos vitales de nuestros pacientes, los signos físicos, la frecuencia cardíaca, etcétera. Entonces es importante conocer todos estos factores y saber cuáles son las escalas que se pueden aplicar en determinadas edades. Con respecto al tratamiento en el paciente pediátrico, sí, también utilizamos medicamentos no opioides, también medicamentos opioides y medicamentos adyuvantes. ¿Y cuál es nuestro principal freno? Que los medicamentos no opioides también dependemos de la edad. No todos los medicamentos no opioides, llamados los medicamentos comunes, paracetamol, AINES, etcétera, no todos están indicados en todas las edades pediátricas. Y tenemos un grupo con un límite de edad, que son los pacientes neonatos, desde prematuros hasta los 30 días. En estos niños no podemos utilizar cualquier medicamento. Sí, podemos utilizar 2 medicamentos, estamos un poco limitados, y tal vez sería paracetamol y morfina, y no siempre podemos contar con ellos. Entonces es una población que a veces no volteamos a ver y estamos mal, porque es donde se forma la primera experiencia del dolor en el paciente pediátrico. Tenemos que manejarlo, ¿sí? Tenemos también una crisis de opioides en el país que no nos ha permitido tener de manera constante medicamentos para nuestros pacientes con cáncer, pacientes neonatos. No tenemos suficiente acceso a veces a estos medicamentos y eso nos limita y eso nos hace ir un paso atrás con respecto al resto de los países desarrollados y no poder controlar este dolor, y entonces tenemos impacto y estamos impactando de manera mal en el desarrollo de nuestros pacientes pediátricos. Y otra de las cosas que tenemos también es que la poca posología que hay para las presentaciones pediátricas. En la institución pediátrica de donde vengo, que es el Hospital Infantil de México, ahorita nos adjudicaron tabletas de morfina de 30 miligramos. 30 miligramos es para un paciente adulto. Para un paciente pediátrico que está necesitando por mucho, un paciente que ya degluta tabletas alrededor que pese 15 kilos, estará necesitando 7 miligramos, 5 miligramos al día. No puedo partir las tabletas, porque entonces mi dosificación estaría confundida, estaría errada. Ese es el principal freno, en que a veces nosotros no podemos dar un adecuado manejo en el paciente pediátrico y nos sentimos cada vez más limitados en esto. Y también dependemos de otra cosa. La administración de los medicamentos para el paciente pediátrico siempre va a depender del cuidador primario. El cuidador primario, cuando afortunadamente es la madre o el padre o los abuelos, sabemos que puede hacer que se le dé la medicación correcta en el momento correcto. Sabemos también que existen niños que tienen cuidadores que no son de la familia. Tenemos niños que están en casas hogar, tenemos niños que están siendo cuidados por un tío, por el padrastro, por la madrastra, y entonces dependemos mucho de estos cuidadores
y de la humanidad de ellos para poder dar un tratamiento adecuado. Existen varios mitos que tiene el cuidador, ¿sí? Y todos estos mitos están basados en el miedo del cuidador. No le voy a dar el medicamento porque se queda dormido, no le voy a dar el medicamento porque se va a acostumbrar, si es morfina se va a hacer adicto, ¿sí? Y esto nos marca un problema de avance para poder tener un adecuado control. Y a veces no tenemos un adecuado control fuera de casa. En fin, ¿tenemos algo nuevo en materia de dolor pediátrico? Sí, sí tenemos algo nuevo. Existe hasta el 13.3% del dolor agudo postquirúrgico se puede volver dolor crónico. Y esto es algo que sí podemos manejar y esto es algo en lo que sí podemos avanzar o hemos avanzado. Y hay adelantos en el monitoreo del dolor. Y son varios los adelantos o varios los monitores que ahora existen para poder saber si al niño le está doliendo. Independientemente de que nos comunique o no, podemos nosotros identificar el dolor a través de algunos monitores que ven la respuesta pupilar, que ven la frecuencia cardíaca, que ven la presión arterial, los cambios en la microvasculatura y el aumento en la sudoración. Y uno de los que más se utilizan en el quirófano o en los quirófanos son ¿sí? En el ANI, nos dice cuál es la actividad, si hay malestar por parte del paciente pediátrico, si está presentando dolor, a través de una disritmia a nivel respiratorio que se marca con la frecuencia respiratoria. También existe el NIPE, lo utilizamos más también en el paciente neonato. En aquellos neonatos graves que han tenido que ser sometidos a cirugía y que a veces tienen largas permanencias en los cuidados, en cuidados neonatales intensivos, con esto nosotros podemos saber si hay disconfort en el paciente pediátrico, en el neonato, y entonces podemos aumentar y nos sirven como guía para poder incrementar o no nuestro manejo analgésico. Y otro de los factores importantes también es el manejo de la ansiedad prequirúrgica y el dolor, y esto lo podemos obtener, por eso les decía que son nativos virtuales, porque podemos hacerlo a través de la realidad virtual. Esto se puede aplicar en algunos procedimientos quirúrgicos después de previa una valoración preanestésica en el que se les pone una realidad virtual inmersiva y esto disminuye mucho la ansiedad y la respuesta al dolor postquirúrgico. Esto lo estamos empezando a utilizar en nuestro hospital, pero solo tenemos uno de estos aparatos. Pero podemos empezar, si alguien quiere donarlos, sería muy bueno. De manera que los niños también sienten dolor, los niños también se enferman, los niños también fallecen y sufren por dolor. Es muy importante entender que un niño tiene esas mismas limitantes igual que un paciente adulto y todavía más, porque van a marcar sobre su desarrollo mental, su desarrollo social. ¿Qué podemos adelantar? ¿Cuál sería el real adelanto que podemos tener o el real avance que podemos tener en pediatría? Sería hacer todas las gestiones necesarias para poder tener y garantizar un acceso a medicamentos en posología pediátrica. Creo que ese sería en realidad el avance más grande que podríamos tener en nuestro país. No dejar de verlos, tratarlos y a tratar de evitar ese sufrimiento por dolor. Les agradezco la atención. Muchas gracias, doctora Sosa. A continuación tenemos al doctor Jorge Guajardo Rosas. El doctor nos va a hablar acerca de la situación actual del paciente y la familia. Gracias, buenas tardes a todos. Un placer estar con ustedes y gracias a todos los organizadores y especialmente a todos ustedes que están aquí con nosotros hoy. Y es un placer convivir con profesores que estuvieron y que nos dieron todo lo que sabemos y todo lo que estamos transmitiendo hacia nuestros alumnos, como el doctor Plancarte, la doctora Argelia y varios más que están por aquí. Y bueno, me toca hablar de la situación actual en esto que dicen centrar al paciente. Y como dice la doctora Argelia, no es que esté centrado, no, a lo mejor no está recibiendo la información adecuada. Y eso es parte importante de lo que tenemos que ver y que ustedes, las nuevas generaciones, tienen que preguntar en sus pacientes. ¿Qué sabe de su enfermedad? ¿Qué busca en el momento de la consulta? ¿Si va por un mejor control del dolor? ¿Si va para mejorar su calidad de vida? ¿Si va para todo?
o cuáles son sus expectativas, porque así es como vamos a centrar a nuestro paciente, ¿ok? Pero esto de hablar de la información hacia el paciente no se nos da mucho a los doctores. En sí, a ninguno de nosotros nos dieron cursos de cómo dar malas noticias o cómo dar una información. La consulta de cuidados paliativos y de dolor está programada para unos 30, 40 minutos, cosa que no todas las especialidades los hacen. Dermatología da una noticia en 5 minutos y da un tratamiento. Yo nunca he visto un ortopedista que se tarde más allá de 20 minutos. Entonces, eso es cambiar el switch desde los programas de estudio. Y yo me acuerdo cuando metimos un curso de pregrado a la UNAM, con el doctor Plancarte, y tardó ese programa en que lo aceptara la UNAM 7, 8 años aproximadamente. Cuando me dice el doctor Plancarte, ya está el programa aceptado por la UNAM, saca lo que tenemos que dar de clases. Doctor, déjeme encontrar primero lo que enviamos hace 8 años, porque ya ni me acuerdo y se me perdió, yo creo que ya está el documento. Así de lento es la burocracia y cambiar un programa de estudios para estudiantes de pregrado, ¿ok? Y bueno, hablar de información, hablar de malas noticias, nunca se nos enseña. Y sí, como dice el doctor Jesús, tenemos que no nada más centrar al paciente, sino centrar a la familia, que es la parte importante de los cuidados, ¿ok? Ellos los que nos van a ayudar a cuidar a ese paciente, ya sea en paliativos o en dolor crónico, etcétera, ¿ok? Y tomar parte de que darle información es un acto médico. Entonces, primero, hablar con el paciente de qué sabe de su enfermedad, hacia dónde va y qué tratamiento se está dando el colega, porque esto es un manejo multidisciplinario, ¿ok? Si hablamos de cáncer, bueno, centrar qué sabe de su enfermedad, qué tratamientos le está dando, qué sigue, cuál es el protocolo, cómo le va a tomar estudios, etcétera. Para que nosotros, basados en esa información que nos dé el paciente, centrar al paciente y entonces sí decir, bueno, ¿qué busca usted aquí? ¿Por qué lo envían conmigo? Sabiendo estas noticias que ya sabe de su equipo tratante, hacia dónde vamos y hacia dónde quiere ir usted y cuáles son las expectativas de usted y de la familia. Porque luego tenemos en cuenta de que el paciente piensa una cosa y los familiares quieren otra cosa y el médico tratante quiere otra cosa y nosotros vemos que vamos para otro lado. Entonces, centrar todo esto en la atención de nuestro paciente. Y para eso es hablar mucho y dar esa información necesaria y que requiere nuestro paciente. Sabemos que no vamos a lograr mucho en la primera consulta, ¿sí? Entonces, sí darle tiempo al paciente y a los familiares de que piense esto. Y nosotros también comunicarnos con el resto de equipo multidisciplinario que está llevando el caso, para poder nosotros alinear ahora sí que todos los chakras del paciente, de los familiares, del médico tratante y de nosotros, y dar el mejor tratamiento que se requiere. Y muy importante, aquí en esta parte se ven las necesidades emocionales, espirituales de cada uno de ellos para complementar ese manejo multidisciplinario que requiere nuestro paciente, ¿ok? Para nosotros solos no podríamos hacer toda esa carga de trabajo en un manejo multidisciplinario, nos quemaríamos, tal cual, ¿sí? Tenemos un síndrome de burnout todos. Entonces es importante ir metiendo al psicólogo, inclusive al psiquiatra, a lo espiritual, etcétera. Y bueno, no tomemos la información como un acto burocrático, sino como un acto médico. Esto es parte de nosotros, de situar al paciente, ver esos tratamientos y todo lo que explicaba la doctora Kenia también. Todos esos mitos de nuestros medicamentos para controlar el dolor crónico o cuidados paliativos requiere información para el paciente y sus familiares. Vamos a dar opioides, sí. ¿Qué opioide vamos a usar? Quitar esos miedos, porque nosotros nos anticipamos a quitar todos esos mitos, la consulta va a ser más rápida. Porque si no le damos esa opción a los pacientes de, oiga, va a usar morfina, y el paciente luego lo lee porque ya todo existe en Dr. Google o en la cajita, y dice, oiga, este doctor está loco porque le va a dar a mi paciente de 80 años morfina, lo va a hacer adicto. Entonces, terrible. Nosotros tenemos que anticiparnos a todo esto y ya darle información, ahora sí que peladito y a la boca, y decirles, esto es lo que va a recibir porque esto es lo que requiere. Y poner la situación, le voy a dar morfina o le voy a dar buprenorfina o el analgésico que se requiera para cada uno de nuestros pacientes, pero situado en su condición clínica de cómo está su hemoglobina, cómo están sus plaquetas, cómo están sus riñones, sus pruebas de función hepática, la enfermedad, el dolor, etcétera. ¿Okay? Entonces, todo eso interviene en una consulta médica de dolor y paliativos.
información clara al paciente y a los familiares y aclarar dudas, ¿ok? Y ahí viene el otro, vamos a dar tratamiento, ok, tenemos ya nuestras recetitas, como nos dice la ley, de un código QR, nuestras recetas bien hechas, como nos dice la ley, pero el otro problema es llegar a la farmacia. ¿Saben por qué? Porque las farmacias tienen sus reglas internas propias. ¿Tenemos un desabasto de opioides que ya hemos hablado con diferentes colegas, que han pasado diferentes colegas a hablarlo? Sí. Y ahorita conseguir opioides. En la Ciudad de México, yo creo que si hay 5 farmacias en toda la Ciudad de México, es muchas. Y aparte, cuando uno hace la receta, tiene que uno regresarse al kinder a saber cómo se hace la A, la E, la I y la P y todo eso, porque nos han rechazado recetas, porque el farmacéutico dice, su médico no sabe escribir porque esta A parece una E y no se voy a surtir la receta. ¿Y qué cree? Que aunque usted tenga todo el dolor del mundo, se va a regresar a buscar a su médico y ahí vienen las llamadas de que, oiga doctor, dice el de la farmacia que usted no sabe escribir. Pues entonces sí, soy un baboso terrible, ¿no? Entonces sí, ese es un punto importante que sí tenemos que alinear todos las necesidades y las leyes de las farmacias para con nosotros. Sí, o sea, sí ahorita tratamos de hacer la mejor letra posible. Cada farmacia y cada receta nos dan reglas nuevas cada mes o cada semana, o depende de quién esté. Y aparte el trámite es súper engorroso. Ir por una receta de cualquier opioide, con código QR la receta, es 1 hora. Yo quisiera ver qué paciente con dolor crónico en paliativos o con un cáncer avanzado va a esperarse 1 hora a sentarse, bueno, ni siquiera sentarse porque no hay sillas, a estar parado esperando su medicamento. Entonces esto es muy difícil en la situación actual del paciente. Y si va el familiar, pues a veces se desespera porque creen que van a comprar aspirinas o paracetamol. Dicen, no, doctor, es que me tuve que ir porque no me iba a llegar al trabajo y esa hora que estoy perdiendo, pues no la doy. Entonces, no se han agilizado esos trámites burocráticos y menos… y otra cosa importante, que no le dicen al paciente. Te revisan primero la receta y dicen, no, su doctor no sabe escribir. Ok, bueno. Te llaman, cámbiame la receta, doctor. Y ya cuando van con ustedes, ¿qué cree? Pues que no hay ese medicamento. Y ahí va otro regreso, porque ahora se lo tengo que cambiar, porque ¿sabe qué? No tiene esta prescripción de 50, tiene de 100. Entonces, todo eso no lo sabemos, porque también nosotros cuando llegamos a las farmacias, es un suplicio que nos digan qué abasto tiene. No nos dan información. Entonces, si yo quiero, no sé, 3 cajas de morfina, me dicen, sí hay morfina, pero usted mande su receta y aquí veo. Pues es increíble que te contesten eso. Entonces, sí, parte de lo que tenemos que hacer es alinearnos, que las farmacias estuvieran muy bien, que tuvieran aplicaciones donde nos dijeran, este fármaco que usted busca, doctor, hay tantas cantidad en tal farmacia y yo ya puedo mandar a mi paciente tranquilamente. Porque sobre todo en el último año, hacer estas recetas es un completo viacrucis. ¿Ok? Entonces, todo eso explicarse hasta a los familiares de que puede tener esas llamadas de atención por parte de farmacia y que si hay algo, pues que nos llamen, porque no vamos a tener de otra más que responder esa llamada y más si pensamos en nuestro paciente que está ahí con dolor crónico o dolor por cáncer. Muy bien, pues eso es parte de lo que tengo que hablarles. También falta mucho de hablar de las necesidades entre surtir los medicamentos, porque así como les decía, tenemos pocas farmacias en la Ciudad de México, pues no me quiero imaginar en un Zacatecas, en un San Luis Potosí, cuánto tiene que viajar un paciente para surtir esa receta. ¿Ok? Y lo que sí tenemos que hacer es informar y capacitar. Las escuelas que tenemos en manejo, en formación de recursos humanos para algología intervencionista y dolor y paliativo son poquitas. Somos pocos médicos que somos algólogos y paliativistas. De paliativistas creo que andamos en el país, por lo menos en el Consejo, con todos los papeles legales, como 250. De dolor son 350. Para toda la República es mínimo. Y de ahí dividan a los que tienen que capacitar, a los que tienen que hacer investigación y a los que tenemos que dar consulta. Por eso no nos da mucho tiempo de hacer investigación y publicar y todo eso, porque somos un número muy reducido. Entonces, sí capacitar, abrir más escuelas, comprometernos con
con nuestros médicos, porque como dijo el doctor Plancarte, ¿quién me va a curar a mí cuando me dé un dolor crónico o algo? Pues no sabemos, ¿no? Pues muchas gracias por su atención, gracias a todos. Muchas gracias, doctor Guajardo. Bueno, tenemos oportunidad de hacer un pequeño debate entre nosotros. A mí me parece que, rescatando muchos de los comentarios que se han vertido el día de hoy aquí en este panel, destacan dos importantes. Uno es que tenemos en general en la población y a veces en el grupo de especialistas o incluso de médicos dedicados a dolor, puede llegar a haber una confusión en cuanto a terminología, en cuanto a conceptos. Y yo sobre todo me dirijo a la población general en este momento. La idea de que un medicamento opioide puede ser algo peligroso, adictivo, que va contra su propio beneficio, que puede acortar su vida, es una idea errónea. Esto, desde luego, ha avanzado mucho en los últimos años, está muy estudiado y al día de hoy sabemos que hay opciones muy eficaces, seguras y además contando con los recursos necesarios desde el punto de vista educativo, de seguimiento y monitorización. Son prescripciones que se hacen rutinariamente, son de todos los días y esto necesitamos aclararlo. Por un lado está el grupo de pacientes que tienen dolor y por otro lado hay grupos de pacientes que tienen algún tipo de uso recreativo, ilícito de sustancias. No son el mismo grupo, no hay que confundirnos. La gente que tiene dolor agudo o crónico legítimamente requiere medicamentos de todas las potencias para poder seleccionar la que sea más acorde con su perfil individual. Yo les quisiera preguntar a quien me quiera responder, ¿qué cambios consideran que se tendrían que hacer de manera específica para facilitar el acceso a un tratamiento oportuno? Esta falta de acceso ha sido una gran limitante para poder otorgar una atención de buena calidad en nuestro país. ¿Qué cambios tendremos que hacer para que esto verdaderamente se modifique y esté al alcance de los pacientes? Gracias. Creo que de los cambios más importantes que deberíamos de hacer es normar para hacerlo de manera más fácil. Lo que acaba de decirnos el doctor Guajardo, de que todos hagan o que los requisitos para poder tener acceso a un medicamento opioide fuerte, que los requisitos ya sean siempre los mismos y que exista a lo mejor también un registro de los médicos que habitualmente damos, digo, a través de los consejos y todo esto tenemos el número de médicos que podemos recetar ese tipo de medicamentos y teniendo como censo de estos médicos, sabemos que estos médicos son los que habitualmente están recetando estos medicamentos. Entonces, dar esa facilidad a los médicos por parte de los médicos y también que exista un informe hacia los médicos por parte de las farmacéuticas diciéndonos qué tipo de presentaciones de nombres comerciales y cuántas es la existencia en cada farmacia y en qué farmacias lo pueden encontrar. Esa sería una manera, yo creo que muy sencilla, de poder tener de mejorar el acceso a tener el medicamento, tanto para nosotros prescribirlo como para los pacientes poderlo tener. Gracias, doctor. Gracias. Bueno, aquí tendremos que ver varias aristas, unas de ellas, bueno, aquí en México ya todo está normado, está la Constitución política, la ley, la norma, y entonces tenemos que conocer cada uno de los procesos para poder actuar en consecuencia. Aquí hace rato comentábamos, y así como el diputado Héctor, la senadora Nestora Salgado, en relación de que pues nada está por la ley, ¿no? Por encima de la ley, pero también tenemos el derecho de la atención de los pacientes, tenemos los presupuestos necesarios, pero hay algo que adolece el médico, ¿sí? Gestión. Y no conocen los procesos de gestión. O sea, yo tengo el conocimiento médico en relación para la atención del paciente, pero también yo como médico general, o hace rato hablé, ¿quién tiene la cédula profesional? Pues los pasantes también, en lo que es en las comunidades. Ellos pueden prescribir medicamentos, sí. Entonces tenemos que centrarnos a través de todas las instituciones, a través de las asociaciones bien formadas para poder educar y capacitar a los profesionales de la salud, porque si no nosotros mismos, platicaba hace rato el doctor Plancarte, el doctor Guajardo, en relación a números en donde pues no existen el recurso humano.
estamos hablando de formación de recurso humano, y entonces, por lo tanto, tenemos que educar y capacitar, pero centrado en esos procesos legales y normativos, como acabo de mencionar. El Instituto Mexicano del Seguro Social, cuando estuve de funcionario, cuando estuve de jefe, pues era muy sencillo. Cuando digo muy sencillo, porque todo está muy escrito, si algo tiene el seguro es todo bien escrito, y por lo tanto, lo que es la nota médica junto con la prescripción de medicamentos en forma inmediata, necesitábamos saber, y ahí está todo, el resultado. En COFEPRIS es lo mismo, lo que pasa es que hay que conocer todo esto, ¿sí? Para que realmente nos podamos unir, ¿sí? A ver, esto es lo que se está haciendo, y siempre en los foros que he estado es gestión, gestión y gestión. El médico, la enfermera, el área de competencias y unidos. Hace rato estaban hablando en relación a lo que es farmacia, y tengo que tocarlo obligadamente. El propio Consejo de Farmacia tiene que haber una vinculación estrecha entre los actores de asistir a los pacientes, como es farmacia, para que el farmacéutico, el responsable de farmacia, ¿sí?, vean directamente, necesitamos estos medicamentos, platican con el médico y con el alto directivo y se faciliten las cosas. Porque el peor enemigo somos nosotros mismos. Y entonces el farmacéutico, yo no te doy el medicamento, yo tengo medicamentos de otra índole en el cual se hizo una gestión por transcripción, si no lo doy, no te lo quiero dar, está para el paciente, pero cuando platican bien, se facilitan las cosas. Creo que es parte de la que nos toca a cada uno de nosotros en poder incidir para lograr las cosas. Gracias, doctor. Sí, parece ser que este es uno de los grandes pendientes que tenemos, el tema educativo a todos los niveles, no solamente dentro del personal médico, sino los tomadores de decisiones, los que hacen políticas públicas y los que finalmente dispensan el fármaco. Toda esa cadena que finalmente cada uno va tomando una decisión debería estar entrenada y también debería estar sensibilizada para las necesidades de los pacientes. Doctora. Sí. También quisiera agregar de que podríamos optar por la digitalización de varias de las recetas. Si bien ahorita podemos acceder al formato digital, se necesita un llenado físico. Entonces creo que si pudiéramos dar continuidad a esta parte en la que estamos dando ya consultas virtuales y poder enviar una receta digital a un paciente que está tal vez en un estado en el que hay menos acceso a especialistas en clínica del dolor y cuidados paliativos, y que ellos de esta manera puedan acceder a los medicamentos, también nos ayudaría un poco a descentralizar esta parte y a que más pacientes puedan acceder a sus fármacos sin necesidad de tener que trasladarse de su estado, o bien hacer algún tipo de nexo con médicos generales o otros médicos que estén capacitados en estas áreas, y que se pueda hacer también de una manera como más fluida esta parte en la que los pacientes acceden a la receta con otro médico si es que tiene que seguir siendo física, o bien optar por la digitalización. Gracias. Y yo creo que otro de los grandes pendientes es esta sobreregulación de la que hemos estado hablando. Entendemos que muchas veces prescribimos potencias que requieren una monitorización, una vigilancia especial, pero hay una serie de obstáculos que verdaderamente dificulta y a veces hace imposible recetar un medicamento a un paciente que lo está necesitando de manera urgente. Creo que esa parte también, subrayar la urgencia de la situación, es importante. No deberíamos normalizar el dolor y decir, claro, ¿qué esperabas? Tiene cáncer avanzado. Lo que la gente espera es tener una solución, una alternativa. Este es el siglo XXI, necesitamos darle soluciones a los pacientes, contamos con ellas, requerimos una secuencia en la toma de decisiones. Me gustaría preguntarle al doctor Guajardo su opinión acerca de esta situación que él ya mencionaba, acerca de esta sobreregulación, de tantos obstáculos que tiene que sortear un paciente para finalmente obtener un medicamento. Sí, bastante difícil. No tenemos toda la disposición de fármacos en todas las farmacias, por desgracia. Nos cuesta mucho conseguir y escalar, sobre todo los tratamientos analgésicos opioides, que sabemos que van por potencias, pero cuando ya estamos con un paciente en fase avanzada que tiene mucho dolor, que ya no va a recibir tratamientos de quimioterapia, nos cuesta mucho conseguir los medicamentos, ¿sí? Y a veces uno se le acaba haciendo recetas. Por ejemplo, hace rato escribió un paciente y dice, sí encontré el medicamento que me dio, doctor, pero me tiene que dar 4 recetas para ir a 4 farmacias distintas. Pues ese es un tour, eso está terrible, no debe de pasar, y menos porque tenemos las leyes, tenemos la gente que sabe, tenemos las recetas, y deberíamos de tener las farmacias con todos los insumos disponibles, y ese es un terrible pesar para nuestros pacientes y más para uno, porque uno da el conocimiento, da la información, da la receta, pero no conseguimos el medicamento. Y eso es terrible para
explicárselo a nuestros pacientes. Muchas gracias. Para concluir, yo diría que a partir de todo lo que hemos discutido en este momento y en este panel, número 1, pendientes, necesitamos mejorar el acceso. Los pacientes necesitan medicamentos de todas las potencias analgésicas y hay que facilitar este tipo de necesidad con soluciones que sean verdaderamente eficaces. Número 2, necesitamos educación. Esa es la respuesta para poder cambiar la situación que tenemos. No es exclusivo de México, esto ocurre en el resto del mundo también, pero necesitamos actuar localmente. El problema lo tenemos aquí también. Y por último, yo quisiera agregar que necesitamos también tener una visión más panorámica, todos, como población, como ciudadanos, como médicos también, como personal de salud. Lo primero, entender que el dolor es un problema universal. Todos estamos expuestos a tener dolor agudo o crónico, de diferente magnitud, y en algún momento podemos ser tributarios de recibir potencias analgésicas altas. ¿Qué va a pasar si no tenemos esa posibilidad? Si no conseguimos los fármacos o los medios para poderlos obtener. El dolor entonces debe ser tratado en escenarios agudos como el posoperatorio, grandes quemados, politraumatizados, unidades críticas de pacientes. El dolor crónico, que se entiende como el asociado al cáncer y el no asociado al cáncer. Tenemos también el manejo paliativo para pacientes que están al final de la vida. Está el manejo de soporte para pacientes que no están al final de la vida, pero tienen una gran necesidad de atención y de control sintomático que puede ser complejo. Y finalmente, esta visión panorámica más 360 grados es lo que necesitamos tener e ir avanzando en cada uno de estos frentes. Yo quiero agradecerles mucho a los colegas que han estado conmigo en este panel y a todos ustedes por su participación y asistencia. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Argelia Lara, moderadora de este panel, y a los integrantes del mismo. Pasamos de inmediato a nuestro último panel. Le ruego al doctor Ángel Juárez Lemos, uno de los impulsores de esta iniciativa, que nos acompañe en la moderación, donde tendremos la participación del maestro Héctor Valle, presidente de la Fundación Mexicana para la Salud, FunSalud, del doctor Andrés Hernández Ortiz, jefe del Departamento de Medicina del Dolor Paliativa, Ramón de Lil Fuentes, de Nutrición, y la doctora del Rocío Guillén Núñez, que ya estuvo con nosotros en algún momento. Muchas gracias. Adelante, por favor. Estamos repartiendo un cuestionario a todos los asistentes. Este cuestionario también puede ser respondido en línea con sus opiniones, sus recomendaciones para profundizar en esta temática. Les agradeceremos que lo respondan. Empezamos de inmediato. Cedo el uso de la palabra al doctor Ángel Juárez Lemos. Muchas gracias nuevamente a todos. Gracias. Bueno, vamos a continuar con el panel número 4. El nombre de este panel es El reto de la innovación, nuevos tratamientos farmacológicos y quirúrgicos contra el dolor crónico. Entre nuestros panelistas está el maestro Héctor Valle, presidente de la Fundación Mexicana para la Salud, el doctor Andrés Hernández Ortiz, jefe del Departamento de Medicina del Dolor Paliativa, Ramón de Lil Fuentes, del Instituto Nacional de Nutrición, y la doctora María del Rocío Guillén Núñez, directora general de Clínica Life, Clínica del Dolor y Cuidados Paliativos e Intervencionismo. Vamos a empezar con un tema muy interesante a cargo del maestro Héctor Valle, titulado Acceso a nuevas tecnologías para el manejo del dolor y la medicina de soporte. Sí, ahí en donde guste. Muy buenas tardes a todos, a todas y a todos ustedes. Muy buenas tardes, doctora, doctores. Un gusto estar aquí con ustedes. En la Fundación Mexicana para la Salud tenemos, cuando hablamos de este tema, una preocupación grande. Una preocupación que se refiere precisamente a una visión de lo que llamamos nosotros la brecha de acceso a la salud. La brecha en la Fundación Mexicana para la Salud la entendemos como una brecha que se construye de tres temas: acceso al personal de salud,
acceso a la infraestructura y acceso a los medicamentos y a los dispositivos. Históricamente, lo que hemos visto en la Fundación Mexicana para la Salud es que estos 30 años de subinversión en salud precisamente nos llevan a escenarios en los que no está el personal en tiempo y forma, no está la infraestructura o no están los medicamentos y dispositivos. Tenemos años en donde ustedes y yo y todos, como sociedad, pero también como grupos de investigación, en nuestro caso como think tank, venimos pensando y venimos aportando data para luchar siempre porque haya una mayor inversión en salud. Estamos ciertos que en el siguiente año, al inicio del siguiente sexenio, veremos muestras de incremento en el presupuesto a salud. Y eso será muy positivo porque nos permitirá realmente trabajar de mejor forma. Cuando analizamos los datos del país, y decía yo antes, esa subinversión en salud, que es histórica, donde tenemos más de 30 años con eso, nos lleva a estos 3 escenarios. Hoy en la mañana, seguramente fue alguien, alguno de los diferentes hospitales o institutos del país, tocó a la búsqueda de algún médico y a lo mejor no estaba. O podía estar el médico, pero a lo mejor no estaba el especialista. Y cuando no está el especialista, en ocasiones, implica que esa persona que vive al interior de uno de nuestros estados tiene que viajar. A veces poco, a veces unas pocas horas, pero a veces mucho más de unas pocas horas, teniendo que cambiar de un estado o teniendo que llegar a la Ciudad de México, a Guadalajara, a Monterrey, a Tijuana o a Mérida. Y eso es un reto en el que nos debemos de concentrar todos para trabajar y para realmente encontrar las maneras de acercar realmente al personal a las poblaciones. Por eso en la Fundación hemos venido trabajando en el tema de salud digital. La ley que hoy está actualmente en discusión en la Cámara de Diputados y Senadores, que salió escrita desde la Fundación Mexicana para la Salud y que es parte de la discusión. ¿Qué hacemos con telemedicina y cómo lo empujamos? ¿Qué hacemos con la receta electrónica y la hacemos realidad? Y así el resto de lo que quiere decir salud digital. ¿Por qué es importante salud digital? Porque tenemos que mudar a un modelo de inicio digital, donde ustedes y yo realmente existamos en un expediente electrónico y ese nos ayude a tomar decisiones. Si ustedes o yo hoy en la mañana nos encontramos en una fila de un hospital, van a atender al que esté primero en la fila y no necesariamente al que mayor urgencia tiene. Y no es culpa del personal de salud, es que realmente lo que no tenemos es necesariamente una forma que pasemos a decidir no de manera análoga, sino realmente digital, donde el sistema nos ayude y diga quién en esta sala primero necesita atención y a partir de ahí nos ordene realmente en base a las necesidades tuyas o mías. Si todos ustedes son hipocondriacos, que es una condición de salud sin duda, pero diferente a la de tener una urgencia médica, a lo mejor me ganan la ficha y al haberme ganado la ficha a lo mejor me muero en el intento de llegar a la ficha. Tenemos que repensar y tenemos que ver realmente cómo acercamos las tecnologías y vemos a modelos que sean realmente de inicio digitales, donde nos dejemos ayudar por las nuevas tecnologías y nos ayuden realmente a tomar mejores decisiones en la atención y en cómo manejamos a los pacientes. El segundo tema es la infraestructura. Al hablar de personal de salud, una de las reflexiones más importantes y uno de los temas que más nos preocupa cuando lo vemos es que realmente tenemos muchas especialidades, muchos espacios en el país donde no tenemos los médicos o donde no están las especialidades. Hemos venido trabajando en la Fundación Mexicana para la Salud y finalmente en las últimas semanas logramos la aprobación de partería, porque hemos visto que en muchos estados, en muchas geografías, para dar un ejemplo puntual, la frontera entre Michoacán y Guanajuato, no hay doctoras ni doctores. ¿Por qué no hay? Porque la inseguridad hizo que todas ustedes, algunas doctoras y algunos doctores, migraran de esas ubicaciones. Y lo único que encontramos son a las parteras, que con mucho gusto y como los últimos mohicanos en materia de salud, están allí atendiendo a la población. Hemos aportado para que las parteras tengan el reconocimiento y trabajen y nos ayuden a cuidar de la población. Cuando vemos el análisis de las especialidades, observamos que somos un país en donde seguimos teniendo muchos pediatras y a lo mejor no necesitamos tantos, donde necesitamos cardiólogos, oncólogos y médicos paliativistas. Hay 6 estados donde no hay ningún médico paliativista hoy. Tenemos que trabajar y ver cómo ayudamos a esos estados. Entiendo perfectamente que hay algunas de las especialidades donde realmente otros médicos nos van a ayudar. Veíamos hace poco un dato de endocrinólogos. El país tiene menos de 900 endocrinólogos. Hay, al igual que como lo mencioné antes en paliativistas, estados donde no hay endocrinólogos. Geografías donde una persona, cuando sabemos que la población de México 40% es diabética o prediabética en la sumatoria,
Tienen estados donde no hay endocrinólogos, donde tienen que viajar días, bueno, no días, horas para llegar hasta allá. Tenemos que cambiar la manera realmente de hacer salud, entrenar sin duda mejor a los médicos, pero ayudar a conectar a las poblaciones y ayudar realmente a movernos a un modelo de salud digital. Cuando hablamos de infraestructura nos pasa lo mismo. Analizamos en la fundación qué pasa con las camas y tenemos pocas. Y estamos empujando realmente para modelos que sean de atención domiciliaria para que podamos ayudar a las poblaciones. Pero si en lugar de esto hablamos de mastógrafos o hablamos de tomógrafos o de algunos otros equipos, el reto es igual. No tenemos dinero que nos alcance, tenemos que repensar la manera que hacemos salud. Y eso es responsabilidad tuya y mía, de todos nosotros. No es de unos o de otros, es de todos nosotros que tenemos que encontrar realmente soluciones. Cuando hablamos de medicamentos, hay una tarea grande por hacer. Y hablo de medicamentos y de dispositivos. Sin duda la industria farmacéutica tiene que hacer su parte. Hacer su parte quiere decir también traer los medicamentos en tiempo y forma. Y cuando me refiero a eso, me refiero a registrar a tiempo. En ocasiones priorizamos otros países y vamos dejando México hasta el final. Y eso también hace parte de que México tenga acceso tardío a los medicamentos y dispositivos. También, cuando entramos ya en la parte regulatoria, hay que seguir trabajando y empujando el trabajo que se hace con la COFEPRIS, a una COFEPRIS mucho más digital, que nos ayude a hacer registros más rápido, pero también a procesos de importación mucho más eficientes. Hemos estado trabajando en la Fundación precisamente en un documento que vamos a presentar en los siguientes días sobre cómo mejoramos el abasto completo. ¿Qué pasa desde la parte regulatoria? ¿Qué pasa cuando hacemos las licitaciones? ¿Qué pasa cuando hacemos la compra? ¿Qué pasa cuando hacemos el abasto? Y también tenemos que pensar cómo hacemos la trazabilidad de los medicamentos, que en el caso de paliativos es un tema de alta prioridad. Tenemos que seguir trabajando en materia de trazabilidad de medicamentos. Hoy en día, cuando vemos la realidad del tiempo que demora una mexicana o un mexicano en tener acceso a medicamentos de innovación, típicamente son como 4,5 a 5 años a partir del registro. Ese quiere decir que está disponible una mañana en un instituto o en un hospital al interior del país. ¿Qué pasa? ¿Es mucho o es poco? La única manera de saberlo es si lo comparamos. Si lo comparamos con otros países. Y lo que observamos es que países como Brasil se tardan 2 o 2,5 años menos que nosotros. Pero vemos otros países que están a la mitad del tiempo que nosotros. Tenemos que trabajar entre todos para mejorar los tiempos desde que la farmacéutica lo trae y lo somete a registro, los tiempos de la COFEPRIS, los tiempos de la licitación, el abasto y la disponibilidad. Y no es trabajo de uno o de otro. Es trabajo de todos nosotros. Tenemos un sistema de salud que en todo ese ejercicio es como si viésemos un paciente microinfartado por todos lados. Y es chamba de todos. Es chamba tuya, es chamba mía, es chamba de todos nosotros. Porque al final México es uno. Es tu México, es mi México, es nuestro México. Y en la Fundación Mexicana para la Salud cuentan con nosotros para ayudar en reducir esos tiempos, trabajando con la industria, pero también trabajando con el gobierno en todos los procesos mencionados antes. Muchas gracias. Muchas gracias por su presentación, maestro Héctor Valle. Y vamos a continuar con el doctor Andrés Hernández Ortiz, quien es jefe del Departamento de Medicina del Dolor y Paliativa del Instituto Nacional de Nutrición, con el tema Impacto de las nuevas terapias en la calidad de vida del paciente con dolor crónico. Adelante, doctor. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Uno de los peores errores que se puede cometer en medicina es pensar que el estado actual de la ciencia es el estado definitivo. Es decir, pensar que así como entendemos las enfermedades en este momento, es como se van a seguir entendiendo siempre y además se van a seguir tratando de la misma manera. Por ejemplo, hace 20 años, muchas enfermedades infecciosas que ahora son perfectamente tratables, si no es que curables, eran enfermedades mortales, sentencias seguras de muerte. Si no hubiera habido la evolución en la forma en la que se pensaba la enfermedad y en la que surgían tratamientos nuevos, esas enfermedades seguirían siendo sentencias de muerte. Lo mismo ocurre en el tema de dolor. A lo largo de los años se ha ido modificando la forma en la que entendemos y tratamos el dolor, y esto ha tenido un impacto muy claro en la calidad de vida de nuestros pacientes. Casi siempre que empiezo yo una clase de dolor a personas que están apenas aprendiendo sobre el tema, yo comienzo con la frase: el dolor no es lo que tú crees que es. Y es una frase muy cierta,
porque la forma en la que entendemos el dolor ha ido evolucionando con los años. Pero si algo es cierto con el dolor y sobre todo con el dolor crónico, es que es algo difícil de entender y difícil de tratar. A lo largo de los años de la humanidad y de la medicina, siempre ha habido pacientes con dolor refractario a nuestras intervenciones. Es decir, pacientes que tienen dolor y que no importa qué intervenciones diagnósticas o terapéuticas hagamos como médicos, el dolor sigue sin responder y sigue causando un sufrimiento intenso a nuestros pacientes. A lo largo de los años, esta fracción de pacientes con dolor refractario ha ido disminuyendo gracias justamente a esta innovación en la forma en la que pensamos y en la forma en la que tratamos el padecimiento. Sin embargo, en la fecha actual y probablemente todavía muchos años por venir, va a seguir habiendo pacientes en los que simplemente la ciencia médica todavía no sabe cómo ayudar a este paciente con dolor en particular. Conforme se estaba generando la última definición de dolor de la IASP, hubo diferentes autores que proponían como diferentes elementos a agregar a la definición. Uno de estos autores es justamente un filósofo interesado en el tema de dolor y sufrimiento, propone la idea de que el dolor es sobre todo una aporía, es decir, algo que nos cuesta trabajo aprehender como humanidad y que sin embargo podemos irnos acercando de manera asintótica a entender qué es lo que estaba ocurriendo. Hace 50 o 60 años, cuando una persona tenía dolor neuropático, por ejemplo, no podía ser diagnosticada como tal porque el concepto de dolor neuropático no existía todavía. Se tenía que pensar ese dolor como si fuera un dolor secundario a daño tisular y todas las intervenciones que se implementaban tenían muy poca o nula eficacia. Luego surge el concepto de dolor neuropático, se entiende qué está ocurriendo y a partir de este concepto, además de poder entender qué está pasando, van surgiendo poco a poco tratamientos. En un principio, les decía, no había ninguna forma de tratarlo y luego empiezan a surgir tratamientos antiepilépticos, antidepresivos, la llegada de gabapentina y pregabalina al arsenal terapéutico y más recientemente inclusive la posibilidad de proporcionar tratamientos que controlen este dolor neuropático de forma tópica sin efectos adversos. Igual, recientemente se entendió que a pesar del constructo de dolor neuropático, seguía habiendo pacientes en los que tampoco se entendía bien qué es lo que estaba pasando. Es decir, pacientes que no tenían un daño tisular y por lo tanto no tenían dolor nociceptivo y que sin embargo tampoco tenían lesión o enfermedad del sistema nervioso y por lo tanto no tenían dolor neuropático. Y surge el concepto de dolor nociplástico, un concepto muy reciente que tiene menos de 5 años y por primera vez surge la posibilidad de pensar qué pasa con estos pacientes que tienen dolor a pesar de que se supone que no deberían de tenerlo, ¿no? El concepto de sensibilización central, el concepto de el cerebro puede estarse equivocando en su apreciación de si hay o no hay daño tisular, a pesar de que no hay ni nocicepción normal, ni siquiera nocicepción del tipo de dolor neuropático. Y ahora lo que toca es entender qué se puede hacer en estas formas de tratamiento. Y justamente está surgiendo y está avanzando esta innovación en este sentido. Ahora surgen formas de tratamiento psicoterapéutico, por ejemplo, específicos para esta forma de dolor, terapias cognitivo-conductuales, terapias de aceptación y compromiso, terapia de reprocesamiento de dolor, que parece que muestran una forma de tratar estas nuevas formas de entender el dolor crónico. Y lo mismo ha sucedido en cuanto al surgimiento de tratamientos farmacológicos. Por muchísimos años, por poner un ejemplo, las personas que tenían migrañas crónicas no tenían otra forma de tratarlo más que con un antiinflamatorio no esteroideo en el momento de la crisis o tratamientos muy inespecíficos como antiepilépticos, antidepresivos para intentar hacer alguna profilaxis de tratamiento. Y recientemente, súbitamente se descubre la idea de que el péptido relacionado con el gen de la calcitonina y sus receptores tienen que ver con la fisiopatología y surgen antagonistas de este receptor, ya sea clásicos o anticuerpos monoclonales que demuestran de repente una eficacia maravillosa que hacen un brinco completo del estado de estos pacientes con enfermedad crónica. Otro ejemplo, los opioides.
Desde siempre los opioides han sido la piedra angular en el manejo del dolor agudo severo, del dolor oncológico, pero también desde siempre se le ha asociado a diferentes efectos adversos. Entonces ha habido poco a poco un intento de intentar encontrar analgésicos opioides que logran esta eficacia, pero que vayan disminuyendo los efectos adversos, y surge el concepto de opioide atípico. Opioides que pueden lograr la misma eficacia, pero menos efectos adversos, y conceptos farmacológicos un poquito más complejos, como la idea de un opioide sesgado, la idea de que algunos opioides pueden ser modificados para que tengan un sistema de señalización intracelular diferente y que lleve a menos desarrollo de tolerancia e hiperalgesia, pero con la misma eficacia analgésica. O la idea de opioides que sean agonistas mixtos, que interactúen con receptores agonistas opioides, pero además que interactúen con otros receptores opioides que no se conocían hace 30 años, como por ejemplo el receptor de orfanina nociceptina. Y conforme van surgiendo nuevas formas de entender el dolor y nuevas formas de tratarlo, la calidad de vida de los pacientes va modificándose de una forma que antes no era posible. Para terminar, simplemente un ejemplo. Llegó a mi consulta una paciente con cáncer avanzado, con dolor severo, pero absolutamente sin nada de analgesia. Y cuando yo le pregunto, ¿y por qué no está tomando nada de analgesia? Me dijo, es que hace 40 años, cuando murió mi papá, tenía cáncer y le dieron un analgésico opioide, se controlaba el dolor, pero siempre entraba en delirium o se quedaba dormido. Yo no quiero confundirme, yo no quiero quedarme dormido para que se controle mi dolor, yo quiero seguir viviendo un poquito más. Y entonces le dijimos, oiga, pero es que en los últimos años han surgido nuevas alternativas terapéuticas que ahora sí pueden lograr controlar el dolor sin esos efectos adversos. Se inició tratamiento y mejoró su calidad de vida, pero sobre todo su calidad de vida posible con estos tratamientos nuevos es completamente diferente a la que su papá podía acceder 40 años antes. Entonces yo creo que la innovación en medicina y la innovación en dolor implica un imperativo ético para todos los involucrados. El imperativo a estar enterado de todo lo nuevo y las nuevas posibilidades, pero también el imperativo de estar en esta vanguardia, intentando lograr que la medicina y lo que es posible en la medicina vaya avanzando para mejorar las posibilidades de calidad de vida de nuestros pacientes. Gracias. Bueno, agradecemos al doctor Andrés Hernández por su valiosa participación y damos continuación a la doctora María del Rocío Guillén, directora general de Clínica Live, con el tema Medicina privada y aseguradoras, cómo mejorar la cobertura médica para pacientes con dolor crónico. Pues muy buenas tardes a todos. El agradecimiento a todos aquellos que han hecho posible estos foros para tratar de hacer visible lo que nosotros conocemos a la perfección, que es la necesidad de la atención en los pacientes con dolor crónico en nuestro país y que pueden requerir también de la atención paliativa. Y bueno, con relación a mi presentación, ¿qué hay de nuevo en dolor? Y creo que esto es como será como un paseo por las nubes en 15 minutos. Creo que existen grandes avances en el área médica en general y en el área de dolor pues no es la excepción. Pareciera que es realmente esta información vieja, bueno, pero que aunque así parezca, se ha determinado y de acuerdo a diversas publicaciones, como por ejemplo hecha esta hace un par de años, en donde ahora sabemos que la población femenina y que la población que tiene un índice de masa corporal alto, así como también, y ahora que esto es como una aportación, aquellas personas que son solteras o que viven solas en su domicilio cuando son sometidos a eventos quirúrgicos, tienen un riesgo más elevado que otros sectores de la población que van a ser sometidos al mismo evento quirúrgico, de presentar puntuaciones más altas de dolor y de que este dolor agudo posoperatorio tienda a la cronificación. Asimismo, y esto ha sido todo un debate sobre analgesia preventiva, sobre
el control del dolor incluso durante el evento quirúrgico y posterior al mismo. Y ahora sabemos que la analgesia preventiva juega un papel fundamental para evitar la cronificación del dolor. Finalmente, las técnicas regionales analgésicas en el control del dolor agudo, posoperatorio y en el transoperatorio pueden cambiar la historia natural de la cronificación de los escenarios de dolor agudo. Por otra parte, y esto fue acuñado, es un término que se me hace muy importante y lo presento y lo pongo de manifiesto al día de hoy en este foro, porque nosotros atendemos, los que nos dedicamos al manejo del dolor o los que nos dedicamos al dolor y a los cuidados paliativos, atendemos a muchos pacientes que no tienen otra esperanza para obtener un mejor y un continuado alivio del dolor. Así pues, y de acuerdo a esta publicación hecha en 2016, se habla de esa nueva tipificación o subclasificación del dolor crónico, en donde el dolor crónico de alto impacto, por definición, es aquel escenario de dolor en el cual, además de que afecta por un tiempo prolongado la vida del paciente, impide la realización incluso de las necesidades básicas de ese paciente. Ni siquiera pensemos en la parte laboral, pensemos en sus actividades cotidianas. Y de acuerdo a este estudio situacional que se realizó en Estados Unidos, se estimaba para ese momento que alrededor de 50 millones de personas en Estados Unidos presentaban dolor de tipo crónico, pero de ellas casi 20 millones tenían dolor crónico de alto impacto. Entonces creo que nosotros no estamos tan lejos de tener una población porcentualmente hablando similar del global de pacientes que aquejan dolor crónico en nuestro país. Y por eso creo que es tan importante impulsar hacia adelante estas iniciativas. También, y para 2019, se acuñó a nivel mundial y se tuvo que adoptar en la clasificación internacional de las enfermedades, en su versión 11, ya sabemos que ahora el dolor puede ser una enfermedad y creo que esto es un gran avance en el área de medicina del dolor. Anteriormente se hablaba de, bueno, pues es que tiene fibromialgia, esta enfermedad que nadie entiende y solo las pacientes psiquiátricas lo padecen. Perdón, al día de hoy sabemos que la fibromialgia ya es catalogada como un escenario de dolor crónico de tipo primario. Y también, de acuerdo a esta nueva clasificación, existe una estratificación de acuerdo a ejes y a estructuras anatómicas involucradas con relación al dolor crónico de carácter secundario, en donde puede estar asociado a procesos neurológicos, a procesos degenerativos, a procesos de carácter neuropático o a enfermedades de carácter reumatológico. Asimismo, y cada vez ha tomado mayor relevancia evaluar e identificar aspectos de carácter psicoafectivo en los pacientes que aquejan de escenarios de dolor de tipo crónico. Y creo que esto todos nosotros ya lo sabíamos, sin embargo, cada vez esto es más evidente. Y pues esta publicación hecha ya hace algunos años, 2018, en donde se habla de la evaluación de las 6D de Sternenbach, creo que es fundamental, porque desde el punto de vista farmacológico nosotros podemos acuñar el mejor tratamiento para ese paciente, hablando de medicina centrada en el paciente y de medicina individualizada. Sin embargo, si nosotros dejamos de lado la esfera psicoafectiva e incluso cognitiva en el impacto del dolor que ha tenido en ese paciente, probablemente no tengamos éxito terapéutico. Y esto es algo que también ha cambiado, que se ha puesto mucho de manifiesto en la última década y que debemos de resaltar como algo nuevo en el área de dolor. Y esta es una publicación hecha recientemente en la búsqueda precisamente para esta presentación. Bueno, pues se hablan sobre las consideraciones en el manejo del dolor. ¿Qué es lo importante? Aquí se hablan de 3 ejes rectores para tratar a los pacientes con dolor. 1, identifica el tipo de dolor. No es lo mismo tratar a alguien que te padece de una migraña, que alguien que tiene un síndrome de colon irritable, que alguien que tiene fibromialgia, de alguien que tiene una neuropatía inducida por quimioterapia. Pero también no es lo mismo tratar a alguien que tiene 22 años, alguien que tiene 80, que tiene una disfunción cardíaca y que tiene una disfunción hepática. Finalmente, y esto es algo que creo que es muy importante, considerar otros factores del paciente, del carácter sociodemográfico, de carácter genético incluso, que pueden impactar en la respuesta terapéutica global. Y con relación a las publicaciones para el manejo del dolor, pues esta es una publicación muy interesante que fue hecha en el Anesthesiology en 2021, en donde se habla específicamente de cuál es el rol que juegan los analgésicos opioides. Interesantemente, ha habido un debate incluso de anestesia libre de opioides.
Bueno, pues ¿qué dice esta publicación que creo que es fundamental, en donde no nos debemos de apartar el camino? No quiere decir que no podemos utilizar opioides, más bien lo que quiere decir es que debemos de usarlo de forma racional, y es algo que nosotros también debemos de transmitir. Este debate creo que ha terminado y me hace muy feliz porque yo soy pro opioide y no para consumo personal, que ese es un chiste que tengo desde hace muchos años, sino más bien para la prescripción en nuestros pacientes, pero de una forma adecuada, consciente, racional y basada en la evidencia. Y esto pues es otra publicación también bastante reciente con relación a las recomendaciones para el manejo del dolor en agudo de los pacientes en escenario hospitalario. Y aquí ustedes pueden ver, primero que nada, hablar de la analgesia multimodal. Y vean con quién empieza esta frase: evitar el uso de opioides en condiciones de dolor agudo no es aceptable. Así pues, esta parte de pensar que debemos de satanizar y retirar a fentanilo del mercado nacional para la prescripción médica es algo totalmente aberrante. Los pacientes requieren de la utilización de analgésicos opioides como fentanilo, que por antonomasia y porque la literatura médica así lo marca, debe de ser utilizado en el transoperatorio. También debemos de considerar que en la unidad de cuidados intensivos y en unidades de quemados, el analgésico ideal administrado por vía intravenosa es fentanilo. También los antiinflamatorios no esteroideos, incluyendo los inhibidores selectivos de COX-2, son un gran grupo terapéutico para el manejo del dolor, tanto escenarios de dolor agudo como para agudizaciones en procesos de dolor de tipo crónico. Creo que aquí la fórmula magistral es que deben de ser prescritos por la mano de un colega de la salud y obviamente buscando la dosis mínimamente efectiva, pero que esté en rango terapéutico por el tiempo adecuado. Con relación a los antiinflamatorios, a los gabapentinoides, pues también es un tema muy controversial, pero sin duda alguna su utilización ha demostrado que para ciertos escenarios de dolor agudo posoperatorio pueden disminuir la intensidad del dolor, tienen un efecto ahorrador opioide, pero también lo más importante es que previenen los escenarios de dolor crónico asociados a un evento quirúrgico. Ustedes observen con relación a los analgésicos opioides, y esta es una publicación bastante reciente, recomiendan que para su elección deben considerar si el paciente es tolerante o no. Es decir, ¿ya ha estado expuesto a un analgésico opioide? Sí, entonces debemos evaluar cuál es la dosis ideal para ese paciente en el transoperatorio y en el posoperatorio inmediato. Debemos de buscar analgésicos opioides que tengan una trazabilidad, es decir, que su farmacocinética y su farmacodinamia sea la adecuada, y por supuesto debemos de realizar un seguimiento estrecho de la persona a la cual se lo vamos a prescribir. Finalmente, la utilización de ketamina, de acuerdo a estas recomendaciones, pues puede ser muy útil para yugular escenarios de dolor posoperatorio asociado a cirugías de gran envergadura, y donde además de esto, la afectación de las estructuras nerviosas por el propio procedimiento quirúrgico requieran de analgésicos como este. ¿Qué otras recomendaciones existen? Bueno, pues estas que ya conocíamos para el manejo del dolor agudo posoperatorio, intervenciones físicas, intervenciones cognitivo-conductuales. Pero esto creo que es muy importante, posiciones de confort. Yo no sé ustedes, pero yo sí he estado del otro lado de la moneda siendo paciente después de un abordaje quirúrgico ahí medio cruento y en donde la cama del hospital te duele. Las posiciones de confort creo que pueden ser de mucha utilidad, la aplicación de estimulación eléctrica transcutánea, así como también en algunos casos electroacupuntura. Por otra parte, y vean ustedes qué interesante, la parte de herramientas de distracción, sobre todo en población pediátrica, el que el paciente pueda ver su película favorita, sobre todo si es un niño, la aplicación de juegos, videos, apps, juguetes con luz o sonido, así como burbujas o realidad virtual, y eso ya lo vimos en el panel anterior, pueden ser de gran utilidad para la prevención de la cronificación del dolor agudo posoperatorio. Y esta es una publicación muy reciente en donde se habla cuáles son las tendencias o los avances en el manejo del dolor con paciente, con un escenario de dolor de tipo crónico. Y pues aquí se habla de lo que es el manejo intervencionista del dolor. Y creo que cada vez también existe más posicionamiento a nivel mundial. Y a mí, y lo tengo que decir claramente, me encanta cuando dicen, es que su nivel de evidencia es bajo. Sí, claro, porque la prescripción farmacológica
tiene mucho más cantidad de pacientes que pueden acceder a un manejo intervencionista del dolor. Aún así, existen procedimientos intervencionistas que al día de hoy tienen niveles de evidencia 1B, 2A y 2B. Y de ellos, por ejemplo, bueno, pues esa es otra publicación muy similar, en donde pone de manifiesto la utilización del manejo intervencionista del dolor como otra herramienta o parte de la indumentaria del tratamiento del paciente con diferentes escenarios de dolor de tipo crónico. Radiofrecuencia en el tratamiento del dolor, y no necesariamente termocoagulación, sino más bien con fines de neuromodulación, como pueden ser para escenarios de dolor lumbar, para escenarios de dolor discogénico, para escenarios de dolor facetario, en diferentes niveles del eje axial. Algo muy interesante, nanodispositivos inyectables, y esto todavía está en una fase de estudio 3B. Esperamos que en breve ya esté disponible para los pacientes con escenarios de dolor de tipo crónico, y aquí se habla de la administración en microcápsulas de diferentes fármacos o diferentes sustancias que han demostrado que pueden mejorar el control del dolor, principalmente de procesos musculoesqueléticos, ya sea por lumbalgia, ya sea por osteoartritis degenerativa. Manejo del esqueleto axial, ya sea por fracturas, ya sea por actividad tumoral, como por ejemplo pacientes como esta que tenía una lesión lítica en un hemicuerpo, y en donde pues la realización de procedimientos intervencionistas, que digo orgullosamente en el Instituto Nacional de Cancerología se han acuñado y se han desarrollado durante muchos años, pues yo siempre he dicho, la revolución nos hizo justicia. ¿Por qué? Porque los niveles de evidencia al día de hoy son bastante sólidos para la realización de estas técnicas, como esta, en donde realizamos la cementación vertebral de este paciente y bueno, pues ustedes vean los resultados, o sea, claro está que debe de realizarse por manos expertas. ¿Por qué? Porque si no, los resultados pueden ser catastróficos. Medicina regenerativa. Al día de hoy, la administración de plasma rico en plaquetas, de la administración de plasma rico en factores de crecimiento, pues sin duda alguna pueden ser también de gran utilidad para escenarios de dolor crónico, sobre todo en pacientes de edad jóvenes, edades tiernas, en donde por algún accidente, por alguna lesión deportiva pueden requerir de estos tratamientos, y no vamos a tener encadenado a los pacientes a tratamientos farmacológicos para el resto de su vida. Por ejemplo, en este caso es un paciente al que le realizamos BIMAC con un gran amigo, el doctor César Amezcua, en Tijuana, que fue la primera vez que hice este abordaje y por eso presento estas fotos. Y pues ustedes vean, este paciente al día de hoy está realizando sus actividades de nuevo como si nada hubiera pasado. Y ya casi para finalizar, sin duda alguna, cuando no es suficiente todos los esquemas intervencionistas ni farmacológicos, pues también las modalidades para la colocación de estimuladores de cordones posteriores, para la colocación de estimuladores de nervios periféricos, al día de hoy también puede ser de gran utilidad. Una de las grandes ventajas es que nuestro país cuenta con estas modalidades terapéuticas. Desgraciadamente, lo que limita es la accesibilidad por los costos. También para escenarios de dolor difuso, cuando todo no ha sido suficiente, la colocación de bombas implantables totales puede ser otra opción terapéutica. En dolor neuropático, ¿qué hay de nuevo? Bueno, pues de acuerdo a diferentes publicaciones, y no les puedo decir hace cuánto tiempo me formé en dolor, pero cuando yo era residente de la alta especialidad en algología, se hablaba de abordar a los pacientes con dolor neuropático dependiendo de los descriptores clínicos. Hoy por hoy, y de acuerdo a diferentes publicaciones hechas en revistas muy serias como Pain, por ejemplo, esta de 2017, se habla de encuadrar a los pacientes fenotípicamente hablando, y dependiendo de eso, existen propuestas farmacológicas para los descriptores clínicos, como puede ser alteraciones de la sensibilidad o incremento en la percepción de estímulos dolorosos asociados a la temperatura, o bien incremento de la respuesta dolorosa asociada a estímulos mecánicos, y de acuerdo con estos descriptores son los tratamientos que podemos indicar.
También la terapia física y de rehabilitación ha demostrado ser un gran aliado en el manejo de los pacientes con dolor de tipo crónico, y pues esto no lo digo yo, esta es una publicación en donde se hace mención específicamente de qué tipo de terapia debe de recibir dependiendo del tipo o el escenario de dolor de los pacientes. Para escenarios de dolor neuropático localizado, además de las medidas farmacológicas, podemos echar mano de la estimulación eléctrica transcutánea, o por ejemplo, para pacientes con lumbalgia crónica que tienen un componente radicular, se ha observado que la estimulación magnética transcraneal también puede brindar una mejoría en el estado de salud global de los pacientes, y la electroacupuntura en pacientes con neuralgia posherpética puede tener utilidad. Finalmente, existen una serie de agentes noveles en el desarrollo del tratamiento para el tratamiento del dolor neuropático, como pueden ser bloqueadores selectivos de los canales de sodio, antagonistas de la angiotensina 2, así como también antagonistas de los receptores TRPV o antagonistas de los factores de crecimiento nervioso. De ahí pues que hablar de qué hay de nuevo en dolor, qué existen de medidas farmacológicas y no farmacológicas nuevas para el abordaje del paciente con dolor de tipo crónico, pues como les comentaba, este es un paseo por las nubes que lo hicimos de forma muy compacta y muy concreta, pero que nos puede orientar a que tenemos mucho camino recorrido, pero también mucho camino por andar. Lo más importante, por supuesto, es contar con la accesibilidad y con la trazabilidad y sobre todo con los recursos, tanto desde el punto de vista económico como también desde el punto de vista humano, porque si no, esta frase de que el camino al infierno está lleno de buenas intenciones, pues sería lo que nos está pasando a nosotros con nuestros pacientes en México, en donde tenemos la mejor intención de tratarlos cuando hablamos del dolor crónico, pero no tenemos los recursos económicos ni los recursos humanos. Agradezco muchísimo su atención y quedan invitados a la educación médica continua que desde la Asociación Mexicana para Estudio y Tratamiento del Dolor en este año se va a realizar como el Congreso Internacional de Dolor y Cuidados Paliativos. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora Rocío Guillén, y agradecemos también al resto de nuestros panelistas. Vamos a continuar con las preguntas para la segunda parte del panel. Vamos a iniciar con el maestro Héctor Valle. Quisiera preguntarle si es necesario contar con más presupuesto para facilitar el acceso a terapias innovadoras. Gracias, doctor Juárez. La respuesta es sencilla, sí. Pero me gustó mucho la reflexión de la doctora Lara. Necesitamos una visión panorámica. Me gustó mucho la frase, se la voy a robar, la voy a utilizar, me va a escuchar decirlo. Realmente me parece muy importante esa visión en la que tomemos el todo. Yo sí creo que vamos a ver más presupuesto en salud en los siguientes años. Estoy convencido que quienes están participando por la posible presidencia están convencidos de la preocupación y de los temas que hay pendientes en salud. He tenido la oportunidad de platicar con ellas y con él, y hay una convicción del tema de salud. Entonces, yo quiero tener la ilusión de que sí va a pasar, que haya más presupuesto. Y después estará en la ejecución de qué hacemos con ese presupuesto. Y ese presupuesto implica, como decía yo antes, personal, infraestructura y después medicamentos y dispositivos, y deberíamos de tener más. Pero esa visión panorámica, cuando lo vemos acá, yo lo leo como lo que quería explicar antes, que es que sí los laboratorios nos ayuden trayendo antes el medicamento, que seamos de los países primeros o los más adelantados en el proceso de contar con los files de registro, que trabajemos con la COFEPRIS en el proceso de que sea más ágil en todos sus procesos, en sus modelos de digitalización, reconociendo que en el último año el titular, el doctor Svarch, ha avanzado, pero que sigue habiendo camino pendiente. Segundo, que pasado el tercero, más bien, primero el laboratorio, después la COFEPRIS, creo que hay una parte importante de trabajo en materia de los compendios, ¿no? Y cómo avanzamos y cómo titulares como ustedes, siempre es un lujo escuchar a la doctora Guillén, se hagan parte de ese modelo de aportar en los compendios y que nos ayuden en las tomas de decisiones adecuadas. Hacer un proceso de licitación óptimo que considere la complejidad del mismo, y después, por supuesto, el abasto con la trazabilidad correcta
para que al final las mexicanas y los mexicanos tengamos el medicamento en tiempo y forma, sin importar si es un producto para dolor agudo, crónico o un paliativo. Entonces, creo que me extendí, fue mucho rollo a palabra de la comida, no se había dicho sí, ¿no? Pero bueno, quería copiarme la frase de la doctora sobre la visión panorámica y para eso me tuve que extender. Gracias. Muchas gracias por la respuesta y completamente de acuerdo con el comentario. Bueno, la siguiente pregunta es para el doctor Andrés Hernández y es: ¿qué papel tiene la medicina digital en el tratamiento de pacientes con dolor? Bueno, pues un papel enorme como en todo en la vida actual, ¿no? Una de las cosas en las que más ha ido avanzando nuestra sociedad es justo que cada vez hay herramientas digitales más complejas y más útiles. Entonces, en la medicina del dolor tiene un papel enorme ya en el presente, pero mucho más hacia el futuro. En el presente ya, todas estas herramientas que permiten acceder a un médico a la distancia. Una de las cosas que se ha estado diciendo el día de hoy es que no hay tantos especialistas en dolor y en paliativos como para todas las personas que lo necesitan. Entonces, herramientas que permiten acceder a estos especialistas desde la distancia obviamente facilitan el acceso. Hace no mucho estaba yo hablando sobre, por ejemplo, terapia de reprocesamiento de dolor a médicos en Costa Rica y me decían, ¿cómo puedo mandar a un paciente en Costa Rica a que hagan este tratamiento si no hay especialistas acá? Digo, pues a través de Zoom, a través de Teams, hay especialistas en el mundo, incluyendo en México, que pueden justamente proporcionar el acceso a estas formas nuevas de tratamiento a la distancia. La otra, que ya está en la actualidad, es la idea de la evidencia de mundo real, ¿no? La idea de que ahora todos los pacientes pueden en su teléfono conectado a internet estar llenándonos de la información de lo que les está ocurriendo en su enfermedad, a qué hora se toman el medicamento, cómo está la intensidad del dolor, qué efectos adversos tienen, y esto estar llenando bases de datos en tiempo real con Ns enormes. Hay bases de evidencia de mundo real con 1 millón de pacientes, 2 millones de pacientes, con toda la información que podemos tener, y eso puede llevar en un primer intento a evidencia de mucho mayor calidad de la que nunca habíamos tenido, que además nos dé información acerca de lo que está ocurriendo, no en un ensayo clínico controlado, sino en el mundo real, en lo que está pasando con nuestros pacientes. Pero además hay un paso que yo creo que ya está siendo presente, pero es mucho más hacia el futuro, que es la incorporación de la inteligencia artificial a la práctica médica, ¿no? Estaba leyendo hace poquito que acaba de decir Elon Musk que el próximo año la inteligencia artificial ya va a ser más inteligente que el humano con más inteligencia que está vivo. Significa que en pocos años la inteligencia artificial va a ser capaz de hacer diagnósticos probablemente mejor que nosotros. Esto probablemente no lleve en muchos años a que la medicina le ejerza la inteligencia artificial, pero sí va a llevar a que nos ayude a evitar errores médicos de forma sistemática, por ejemplo. Entonces, sí, sin duda esta innovación de la medicina va a tener que hacer uso de todas estas herramientas presentes y futuras. Muchas gracias, doctor. Sí, es un tema muy importante y que tenemos que estar muy relacionados como médicos, porque llegar a tiempo a este tipo de tecnología va a favorecer muchos ámbitos, desde la investigación o la consulta, o sea, va a beneficiar en mucho a tratamientos como el dolor crónico. Entonces es algo muy interesante, de lo cual se está hablando mucho actualmente en medicina del dolor también. Y bueno, la última pregunta dirigida a la doctora Guillén. Doctora Guillén, quisiéramos saber qué se debe hacer para mejorar la cobertura hacia los pacientes, para poder hacer una mayor cobertura a los pacientes. Bueno, o sea, creo que es una pregunta bastante compleja, pero bastante simple. Digo, como ya se había mencionado en paneles anteriores, creo que lo primero es la concientización, es decir, que todos los tomadores de decisiones en la macrosalud, pero también en la gestión, estén conscientes de que el manejo de los pacientes con dolor crónico es una realidad hoy en nuestro país, así como a nivel mundial. 2, contar con el presupuesto, porque pues obviamente
Y esa frase de, pues es que si tienes buena intención, pero si no tienes el dinero, ¿cómo, no? Entonces creo que también tener la partida presupuestal es fundamental. En ese orden de ideas se puede tener la adquisición de los medicamentos básicos de la canasta básica para el tratamiento de los pacientes con dolor. Obviamente, como ya mencionó el licenciado Héctor Valle, bueno, pues que la licitación, o sea, todo lo que está implícito en poder contar con los recursos, con los insumos, pues estén a la orden del día y no entremos en desabasto a cada momento. Y finalmente, pero no menos importante, es que se cuente con los recursos humanos y que desde el punto de vista estructural exista un área ya perfectamente bien identificada, inserta en las unidades hospitalarias de segundo y tercer nivel, al menos en nuestro país al día de hoy, para que los pacientes puedan acudir y recibir un diagnóstico asertivo en tiempo lo más acortado posible y obviamente poder acceder a los tratamientos farmacológicos y no farmacológicos como el abordaje multidisciplinario de los pacientes con dolor. Entonces, creo que esa sería la respuesta. Digo, en la planeación parece sencillo, en la práctica creo que si no existe la disposición y si no existe el recurso económico, bueno, pues entonces es una tarea muy ardua. Gracias. Muchas gracias, doctora. De hecho, el ejemplo que mostraba de la vertebroplastía, cómo un paciente puede recibir un manejo como una vertebroplastía o una femoroplastia con bajo recurso y se puede lograr. Sin embargo, lamentablemente esto no es aplicable para todos los casos. Sí se necesita de presupuestos, se necesitan de medicamentos y tecnologías, sobre todo para que sea más seguro y podamos tener mejores resultados, ¿verdad? Muchas gracias. Y pues con esta pregunta damos finalizado este cuarto módulo de nuestro foro y cedo la palabra al señor Roca. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Creo que ha sido un foro muy enriquecedor. Quiero pedirle al doctor Ricardo Blancarte que nos acompañe para hacer un mensaje de clausura. Muchas gracias. Agradecerle también que nos haya acompañado durante todo el foro. Sabemos que está usted recién llegado de un viaje largo internacional. Muchas gracias nuevamente, doctor. Gracias, Roberto. Bueno, pues mi comentario es de compromiso. Un compromiso que debe de, por lo menos, como lo platiqué con el presidente actual y el próximo presidente de nuestra agrupación en la academia, plasmar un posicionamiento de este esfuerzo plural donde participan, quizá faltaron algunas lados del poliedro de participación, pero yo creo que es un avance muy importante el que hayamos estado aquí todos en este recinto con una indudable capacidad moral, académica por cada uno de los participantes y entonces la doctora Rocío Guillén, en un momento de comentar esto entre pasillo, se ofreció a colectar todos los datos de los diferentes etapas de esta reunión, que junto con ustedes también, que tienen toda una experiencia y lo tienen grabado y está grabado, nos dará la oportunidad de realmente, por lo menos, plasmar un posicionamiento del grupo de trabajo con el aval de la academia. Que eso, y que quede por escrito, tendremos que hacerlo muy ejecutivo para que los legisladores, que como en mi mensaje les mencioné, son los que pueden cambiar los destinos de los dineros y ponerlos en donde les orientemos
y si logramos realmente generar una conciencia en la próxima legislatura, creo que el organigrama institucional se puede ver beneficiado en esta lucha que tenemos años y muchos actores trabajando. Se puede ver beneficiado al no estar dependiendo de otros servicios o presupuestos de las instituciones en salud. Entonces, yo me sumo al beneplácito de que esto se va a plasmar en un documento de posicionamiento. Y también pues yo creo que los medios de difusión y las diferentes formas de difundirlo a través de las diferentes representaciones de instituciones, pues va a tener un peso importante que esperamos nos dé frutos para el futuro. Les agradezco muchísimo a la Academia, obviamente a todos los presentes su participación, al Universal, a través de este grupo de expertos que dirige el señor Roberto Ron, y a todos ustedes por estar aquí. Muchas gracias, muy amables.